Te convencieron, vas a jugar por fin EDH. ¿Sabes qué? EDH no es tan caro si sabes cómo invertir el dinero y qué comprar. Nunca compres cajas de Magic, de formatos, de expansiones nuevas. Solamente compra los decks de Commander principales, los prehechos, y compra cartas que te voy a dar en este video. Y va a ser la forma más económica de estar actualizado, competitivo, en el formato de EDH. Pero nada, empecemos. Ahora, para hacer una buena base en Commander EDH, debes de comprar uno de los Commander decks que vienen ya hechos. Es un producto que Wizard of the Coast viene haciendo desde el 2016 o 2015. Y cualquiera de estos decks, repito, cualquiera de estos decks está más que bien para un principiante. Ahora, si quieren mi opinión, el mejor deck de Commander este año fue Timeless Wisdom. Timeless Wisdom tiene una carta que cuesta $30. Esta carta es Fierce Guardsmanship. Pero puedes comprar cualquier deck, cualquiera de los decks prehechos. Ahora empecemos con los colores. Verde va a ser nuestro primer color. Y en verde, las tres mejores cartas para EDH son Cross and Grip, la cual es más rápido con Instant, porque puede contestar a cualquier habilidad. Las únicas cosas que le pueden ganar en velocidad o pueden contestarle a un Split Second es Mana Abilities o Mana Producing Abilities. Y Morph es la otra cosa que puede contestarle a un Split Second. Aparte de eso, nada puede ganarle a un Split Second. Cross and Grip te deja remover artefacto o un enchantment. Pero por 3 maná, no hay ningún otro mejor removal en verde de enchantment o artefacto. La segunda carta sería Heroic Intervention. Instant Speed, 2 manás. Pues salvas cualquier permanente, mejor dicho, todos permanentes. Lo haces indestructible y le das Hexproof. Por 2 manás, vamos. Cualquier persona puede coger ventaja de un Heroic Intervention. Y número 3. Y ahora, voy a hacer un disclaimer. Si las cartas cuestan más de $50, voy a dar una alternativa de menor costo. Solamente para más o menos equilibrar la lista. Pero sería Sylvan Library, mi número 3. Card Draw en verde al costo de vida. Pero vaya, son 2 cartas que vas a poder adicionar a tu carta de turno por 8 vidas. En un momento, empezando el juego, te vas a poner bien adelante. Ahora, si no tienes dinero para un Sylvan Library, que está bastante caro, puedes esperar a que salga el Spellbook verde, que va a tener un Sylvan Library con una alta alterna. O puedes comprar Mirror's Guile. Es un enchantment de un mana verde. Y básicamente puedes fixear tu draw. At the beginning of your upkeep puedes mirar las cartas, que son 3 cartas del tope. Y puedes coger una carta de ellas, la pones encima, la otra abajo de esas otras 2. De cualquier forma, y es excelente carta. Ahora, en blanco, tenemos Teferi's Protection, que es un salvavidas por excelencia. Instant Speed te salva de muchas cosas, no te deja morir. Le puedes decir a todo el mundo en la mesa, bye bye. Y en el próximo round, cuando dé la vuelta, estás de nuevo en la mesa. Segunda carta, Smothering Tide. Smothering Tide es el mejor ramp en mono blanco. Está Lantax, pero Lantax no te pone alante de tus oponentes, sino te pone igual que el más adelantado. Me explico. Lantax te deja igualar la ventaja que tiene un oponente ya en lanes, pero no te adelanta a él. Por último, el mejor spot removal, o por lo menos el más elegante en mi opinión, es Pact to Exile. Si no tienes Pact to Exile, puedes correr Source to Plowshare o Condemned. ¿Ya se tienen las cartas en blanco? Ahora, para color negro. En el color negro tenemos Toxic Deluge. Toxic Deluge es, en mi opinión, el mejor mass removal de EDH. ¿Y por qué es esto? Pues, sinceramente, puedes remover cualquier criatura.
incluso las indestructibles. Ahora, tienes que pagar vida, sí, pero si vas a ganar, la vida es solamente un recurso más, como el maná. Pero si no quieres correr Toxic Deluge y quieres irte un poquito más safe, puedes correr Damnation. Eso sí, recuerda, Damnation no puedes castearla si hay un Gadotech en play. Toxic Deluge, ese Gadotech va a morir. Número 2, para mí la mejor carta en negro sería Necropotence. Necropotence es una carta legendaria en Magic the Gathering. No solamente EDH, Magic the Gathering como tal. Es una carta que por años se ha considerado que debe ser baneada. Si no quieres correr Necropotence, puedes correr Necrologia. Necrología, como se diga, Necrologia. Básicamente en teoría, en práctica, básicamente un Necropotence, pero solamente por un turno. Y por último, para mí, la tercera mejor carta en negro es Demonic Tutor. Ahora, voy a hacer una nota aquí rápido. Aquí, cuando estaba editando mi video, me percaté de que nunca expliqué bien lo que era Demonic Tutor y por qué estaba en la lista. Sencillo, Demonic Tutor te deja buscar cualquier carta. No es como Mystical Tutor o otros tutores que la ponen en tu tope o tienes que buscar un enchantment o artefacto, instant or sorcery. Demonic Tutor es cualquier carta y va a tu mano. Y solamente cuesta 2 maná. Es el mejor. Pero nada, sigamos con el video. Demonic Tutor en la lista. Bueno, lo que pasa es que Demonic Tutor es el mejor tutor de todo el juego. Mucha gente piensa que es Vampiric Tutor, pero no pierdes vida, va para tu mano instantáneamente. Bueno, at sorcery speed, pero va al mismo turno que la castea. Por esa razón, creo que Demonic Tutor es el mejor tutor del juego y debería estar en todo deck negro. Ahora, para el color azul. Muchas personas, incluyéndome, piensan que este es el mejor color para EDH. Tiene básicamente las mejores cartas para EDH. Estas son Rhystic Study. Rhystic Study básicamente te deja coger cartas cada vez que un oponente castea un spell. Si la juegas bien temprano, casi nadie va a pagar. Casi nadie va a limitar su juego solamente para no dejarte coger cartas a ti. Una alternativa que es más barata es Mystic Remora. No es tan buena como Rhystic Study, pero turno 1 es bastante buena. Número 2, Cyclonic Rift. Cyclonic Rift es una carta que muchas personas consideran que deben de banearla. Yo no creo que llegue a ese punto. Es excelente carta, acaba juegos, básicamente. Especialmente si tienes muchas criaturas y tus oponentes tienen algo que están limitándote a que ataques o tienen blockers. Esta carta acaba juegos. Y número 3, para mí el mejor spell de counter en todo EDH es Force of Will. Ahora, Force of Will cuesta $100 y es bastante caro, especialmente para alguien que está empezando EDH. Considero que debes de comprar Foil, que es una alternativa bastante económica de Force of Will. También puedes considerar Path of Negation, Misdirection, o si quieres corrértela bien fría, Base. Y eso sería básicamente los 3 spells mejores en azul para EDH. Ahora en rojo. Rojo tenemos Blasphemous Act. Es el mass removal más eficiente de todo EDH. Este te permite, por un costo bien módico, limpiar toda la mesa, todo el battlefield de todas las criaturas que te pueden potencialmente matar. Blasphemous Act es eficiente en sacar de carrera los decks de tokens o los decks de elfo. Estos decks odian el mass removal. Número 2 tenemos Dockside Extortionist. Este, además de ser un goblin, es uno de los pocos ramps en rojo. En EDH en particular se corre mucho enchantment y artefacto. Gracias a su bajo costo de 2 maná, casi siempre esta criatura te va a dar más artefactos de lo que cuesta. Y es muy bueno cuando puedes blinkearlo con cartas como Cloud Shift o Conjurer's Closet. Y por último, tenemos una carta que es excelente, pero es muy arriesgada. Y esta es Wheel of Fortune. Y cuando digo que es arriesgada es porque puedes darle cartas a tus oponentes. Esto te puede ser de gran ayuda a ti, el que está casteándola, si sabes cómo usarla.
Si no, puedes darle el juego a un oponente. Cada vez que juegues Wheel of Fortune, ten en consideración si te está ayudando más a ti o a tu oponente, ya que 7 cartas puede ser la diferencia entre ganar el juego o perder el juego. Wheel of Fortune es bien cara, por lo que también puedo recomendarte Magos of the Wheel, Dragon Mage, Wheel of Fate, Winds of Change, Memory Yard, aunque Memory Yard no es una carta roja, pero hace el mismo efecto básicamente, y Wheel of Fortune con Underworld Breach y Smothering Tide es un combo que se va básicamente infinito y te ayuda a terminar el juego en el spot. Pero estos combos no los voy a decir en este video, porque para eso voy a hacer otro video aparte sobre los combos más inusuales que casi nadie juega. Ahora, los artefactos no tienen color, pero son una parte bien esencial de EDH. Y en mi opinión, los mejores artefactos son Sol Ring, obviamente, Sensei's Divining Top, esa es la número 2. Y Sensei's Divining Top básicamente se autoprotege. Si te lo van a explotar o destruir, lo tapeas, haces el draw de la carta y lo escondes en el tope. Y además te ayuda a asfixiar, a arreglar el tope de tu library en cualquier momento, siempre y cuando tengas un mana disponible. Y por último, yo creo que la carta más controversial de todo este video, o la carta que nadie piensa, o la carta que nadie se le ocurre correr en los decks, y en mi opinión es un staple en cualquier deck, es Mirage Mirror. Mirage Mirror, excelente carta. También se autoprotege. Si te van a remover un artefacto, lo conviertes en contestación, siempre y cuando tengas dos lanes disponibles o 2 maná. Lo conviertes en una criatura, un enchantment o hasta en un land. Y ya, ese spell para destruir perdió su target. Y además, vas a poder copiar siempre y cuando tengas el maná cualquier permanente en play. O sea, vas a tener básicamente, en teoría, el mejor permanente que esté en play. ¿Por qué no la corres? Y cuesta barata, cuesta como menos de $10. No creo que cueste más de $10. Y esa sería la parte de los artefactos. Este es mi primer video de YouTube y contiene muchísimos errores. Pero estoy aprendiendo los procedimientos que conllevan grabar y editar un video. Lo que significa que mi contenido solo puede mejorar. Estaré posteando otro video similar a este para principiantes, el cual entra en más detalles sobre cada carta expuesta. Dejaré links de cada una en la descripción para que puedan comprarlas. En el formato de EDH, todos tenemos diferentes ideas de cuáles son las mejores cartas por color. Si no estás de acuerdo con mi lista, me encantaría que escribieras en los comments cuáles cartas cambiarías y por qué. Suscríbanse para más contenido y hasta la próxima.